Parece suavemente chaqueta, pero hace frío. Así que por eso estoy tan abrigadito. Tengo frío hoy. Además, ha sido una semana bien helada. Bien heladita. Pero gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir. Estamos en la carta a los Hebreos, ¿cierto? Capítulo 12. ¿Cuántos capítulos nos quedan? Dos capítulos. Entonces nos queda bastante poco esta carta que ha sido provechosa, desafiante en su minuto, porque dijimos, oye, una carta tan difícil, ¿cierto? De tanto estudio, ¿cómo va a funcionar una predicación? Pero creo que ha sido de mucha edificación para nuestra iglesia. Así que gracias al Señor por eso. Dar gracias al Señor también porque pudimos compartir este fin de semana y de alguna u otra forma se alinea con lo que vamos a ver ahora, de esto de estar en el camino cristiano, ¿cierto? Y que algunos se nos adelantan en este encuentro con el Señor, ¿cierto? Dice que no todos dormiremos, leíamos en estos días, pero sí todos seremos transformados, ¿sí? Así que gracias al Señor por esa seguridad que nos da, ese consuelo y todo aquello. La primera canción. Por internet. No, es que no se puede. Ya, pero gracias también. Así que, bueno, gracias al Señor por este tiempo. Ya lo invito a abrir sus Biblias. Bueno, yo sé que están ahí en Hebreos 12. Hebreos 12. Del 1 al 3. Y antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Él está con nosotros. De igual forma, humillarnos delante de Él, porque no podemos entender esta palabra si no fuese por su ayuda y su dirección. Así que dispongámonos delante de nuestro Señor. Amado Padre, Creador del universo, Creador de nuestras vidas, gracias te damos por este tiempo que tenemos como iglesia de Villa Los Ríos, como iglesia tuya, hijos tuyos, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de ser escuchados por ti. Mi Dios, nos disponemos en humildad ante ti, en humillación. Son 3 versículos, Señor, pero son 3 versículos que no podemos entender bajo tu dirección. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a mí, a hablar con claridad, ser dirigido por ti, y a mis hermanos, hermanas, que también puedan meditar sobre esta palabra. Ayúdalos ante cualquier distracción a ser tú el centro, Señor, y que podamos disfrutar juntos, crecer como iglesia con este pasaje. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a ver Hebreos 12, 1, 3. Todo a favor, ve y corre. Así se me ocurre llamarle. Ya, todo a favor, ve y corre. Ustedes saben por qué, lo leyeron y tiene que ver con un concepto de carrera que aparece ahí en el pasaje. ¿Sí? Medite sobre eso, todo a favor, ve y corre. Medite sobre esas palabritas. ¿Ya? Vamos a ver, antes de empezar me gustaría darle a conocer el siguiente atleta, ya que vamos a hablar de carrera. ¿Alguien lo conoce? Sí, quizá algunos, ¿cierto? Sacando las cuentas. Sí, hay algunos que sí. Owens, sí. Chase Owens. ¿Saben de qué nacionalidad? Norteamericano. Lo conocían como el antílope de ébano, ¿ya? Conocido también como el atleta que derrotó al nazismo. Hay películas incluso sobre él, si ustedes se fijan ahí, van a ver un poco. Pero tiene que ver con las Olimpiadas. Es toda una celebridad. Antes de los Juegos Olímpicos de 1936, voy a hacer un contexto para que después podamos comentar. En Berlín, Alemania, era toda una celebridad en Estados Unidos. Batió, si no me equivoco, 5 récords mundiales en 45 minutos. Se conoce como los mejores 45 minutos del deporte. Imagínense, 5 récords mundiales. Incluso un récord mundial estuvo en vigor durante 25 años. ¿Sí? O sea, fue un gran atleta. Posteriormente, incluso en presencia de Hitler, ahí lo vemos con los Juegos Olímpicos, ganó 4 medallas olímpicas. Bastante. O sea, usted lo consideraría como, quizás, yo lo veo históricamente,
como uno de los atletas más importantes, podríamos decir, de la historia. No solamente por sus logros olímpicos y todo aquello, sino también por su trascendencia en la historia, justo en el régimen de Hitler. Bueno, y después de alcanzar la cima, los alemanes le pedían autógrafo, era felicitado por los aficionados y todo aquello. Ahora, ¿cómo creen que le fue en Estados Unidos? Volvió a su patria. ¿Qué esperarían ustedes? Ovación, ¿cierto? Seguramente lo recibieron con aplauso y todo eso, pero eso nunca llegó. El reconocimiento de parte de su gobierno nunca llegó. Hablo de este caso porque la Biblia ilustra al seguir a Cristo como una carrera. Sí, vamos a centrarnos en eso, una carrera que dura toda la vida, una carrera que necesita autodisciplina, que seguramente tuvo Jace Owen, buena condición física y espiritual, y estar motivados para la competencia. Si ustedes piensan, quizás eso es una de las cosas esenciales de todo deportista. Pero a diferencia de Owens, que murió de cáncer a los 66 años, siendo segregado y no reconocido por su país, porque después de volver, adivinen lo que pasó. Nadie lo reconoció. Incluso tuvo que trabajar siendo en una lavandería, incluso llegó a trabajar sin ningún éxito, sin ningún reconocimiento. Pero a diferencia de él, nosotros como cristianos tenemos una recompensa segura. Y por eso hago este gran contraste, porque hay muchas carreras en la vida. Pero la carrera en la vida en general, no todas tienen recompensa. Y son carreras bien duras, pero que a veces no hay ningún reconocimiento. En cambio, en la carrera del cristiano sí hay un reconocimiento, independiente incluso del lugar que usted llegue. Eso es totalmente... no existe en otras carreras. ¿A quién se le da reconocimiento? Al primero, ¿cierto? Sí, generalmente al primero. El segundo incluso no tiene reconocimiento. Acá, independiente del lugar que lleguemos, pero con tan solo llegar, usted tendrá su recompensa. Porque podemos tener completa confianza en las palabras y en la promesa de nuestro Señor. Le hago una pregunta. ¿Cuándo no ha cumplido algo nuestro Señor? ¿Cuándo no ha cumplido algo? ¿Cuándo ha fallado su promesa? Él mismo nos dijo en Juan 10, 28, 30. Leo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la promesa de nuestro Señor. ¿Y es así? Y eso predicamos estos días. Tenemos la confianza, el consuelo en nuestro hermano Víctor porque está con nuestro Señor. Porque el Señor lo prometió. Entonces nuestra carrera tiene un propósito y un premio asegurado. Y ese es el contraste con otras carreras, hermanos. Quizá una carrera laboral, una carrera académica, una carrera de política, una carrera deportiva. No está asegurado el éxito. Acá sí. Dice que si usted termina esa carrera, y vamos a ver cómo tiene que correrla, usted tendrá su premio. Estar con nuestro Señor por la eternidad, en comunión. Pero ahora, esta carrera necesita que nosotros tengamos perseverancia, como lo vamos a ver, con la mirada puesta en nuestro Señor. Más ahora, yo esto me cuestionaba, hermano, leyendo el capítulo 11, recordemos. Esos personajes del capítulo 11 tenían solamente la promesa. Solo la promesa. ¿Nosotros solo tenemos la promesa igual? No. Tenemos el cumplimiento de esa promesa. A ellos solamente se les prometió algo. Nosotros vemos el panorama en general. Ya se cumplió esa promesa del Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos estar aún más motivados en correr esta carrera que esos personajes del capítulo 11. ¿Se recuerda algún personaje? Abraham, Noé. Bien, Moisés. Sara. Imagínense cómo fue en sus vidas. Qué tan espectaculares fueron. Qué decisiones tomaron. Nosotros deberíamos tener una vida tan decidida como ellos.
Porque no solamente tenemos la promesa, sino el cumplimiento de esa promesa, hermano. Ese es nuestro principal motor para tener esta carrera que tenemos por delante. Entonces ahora pregúntese, antes de comenzar, ¿está corriendo esta carrera? ¿Usted está dentro de esta carrera del cristianismo o está fuera? Yo primero, esa pregunta hay que responder. ¿Está corriendo esta carrera? ¿O está al margen? ¿O aún no ha comenzado esta carrera? ¿Cómo debemos correr esta carrera que tenemos por delante? Es cierto, el Señor nos dice, tenemos una carrera. ¿Cómo debemos correrla? ¿Cuáles son las claves del éxito? Quizás algunos dirían. ¿Vale? ¿Cierto? ¿Cuál debe ser nuestra principal motivación en esta carrera? ¿Creer en Jesús? Vamos a ver. Ahí se adelantaron con la respuesta. Pero muy bien, muy bien. Ya vamos a responder esa pregunta, ¿cierto? De que tenemos una carrera. Y es maravilloso lo que hace el escritor, porque la analogía, comparar el cristianismo con una carrera, nos permite dar mucho significado, mucha respuesta. Con pocas palabras podemos decir mucho, ¿sí? Y viene a ser como una finalización de lo dicho anteriormente. Tengan cuidado, temamos pues, ojo con esto otro. La carrera viene a ser como el sello de todo lo que hemos dicho. Bien, vamos a responder estas preguntas y vamos a leer, después de conocer esta, lamentable historia de Jase Owens, vamos a leer los versículos, si me puede ayudar, hermano Timo. Nuevamente, no, mucho. Ahí está, gracias. ¿Alguien los podría leer, por favor? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el pasaje de hoy. Vamos a centrarnos en el primer versículo, hermano Timo. Muchas gracias. Ahí le agregué un énfasis en negrita. No está el énfasis en negrita. Ah, sí está. Es que no se nota. Ya, sí, algo se visualiza. Quizá hubiese sido un número más grande. Puede ser. Bien, sin duda, bueno, se había hecho conocida esto, lo del deporte, tal como lo conocemos hoy día, como atletas competían en un estadio local, y el autor toma ese ejemplo, ¿cierto? Los que estaban escuchando estaban familiarizados con esto, para que logren entender qué es lo que le quiere decir sobre el cristianismo, cómo debían vivir el seguir a Cristo. Y nosotros también estamos familiarizados con eso, ¿no? Todos hemos ido a ver una carrera quizá, una competencia, o la hemos visto por televisión. ¿Vieron, por ejemplo, los Juegos Panamericanos? ¿Quizá? Sí. ¿Cierto? Puede ser. Los Juegos Olímpicos. Tenemos esa idea de cómo son estos juegos, ¿cierto? Tenemos la idea de la pista, o de nuestro profesor de educación física cuando nos hacía correr en educación media. Qué recuerdos, ¿cierto? La pista, está la grada, las personas viendo. Estamos muy familiarizados con este tema, no es ajeno. Y yo destaqué 4 cositas que, si ustedes las pueden ver, es nube de testigos, peso, pecado y carrera, que son los 4 aspectos que vamos a ver de este primer versículo. Y después el 2 y el 3 los vamos a ver juntos, ¿ya? Porque están unidos. Pero el versículo 1 nos da 4 cosas que son muy interesantes de ver. Y empieza el versículo con un por tanto. El por tanto indica, ¿a alguien se le ocurre qué dice por tanto? ¿Qué indica un por tanto? Después de, o marca como una consecuencia, ¿cierto? O sea, después que leímos todo este capítulo 11 con los héroes de la fe, eso no puede quedar así. Por tanto, o sea, esta historia que leímos no es para nada. No es simplemente para conocer su vida. ¡Ay, qué fuerte fue José, Abraham!, ¿cierto? No, sino que debe ocurrir algo en mi vida, ¿cierto? Yo leí ese capítulo y eso provoca algo en mí.
Vamos a ver. Por tanto, nosotros también, y el autor se incluye en esta carrera. Yo también estoy en esta carrera. ¿Cierto? Teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Quiénes serán estos testigos? Haciendo alusión a estos que estaban en la grada, ¿cierto? ¿Quiénes serán esos testigos? Una gran multitud. Gran nube de testigos podemos traducirlo como una gran multitud. ¿Quiénes serán ellos? ¿Los hermanos? ¿Cualquier hermanos? Recordemos el contexto de la carta. ¿Qué leímos antes? Los héroes de la fe. ¿Están siendo testigos ellos de nuestra carrera? Vamos a ver. Bueno, eso dice el pasaje, de eso no podemos decir que no. Vamos a ver que sí, hace alusión a eso. Bien, ahora la palabra testigo tiene dos significados, hermano, y esto es sumamente importante. El primero se refiere a una persona que ve, ¿cierto? Una persona que ve con sus ojos, sus oídos, lo que está pasando, ¿cierto? Lo que está sucediendo. Pero la segunda, también significado de testigo, tiene que ver con una persona que habla lo que ha visto o oído, ¿cierto? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay juicios, se llama el testigo. El testigo también es el que habla de lo que vio u oyó. Y en este sentido, los testigos no están callados, hermanos. Los testigos del capítulo 11 no están callados. Le invito a que vaya a Hebreos 11:4. Y si alguien lo puede leer, por favor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. ¿Qué dice? ¿Que muerto? Estos testigos aún hablan. Ahora, ¿cómo pueden hablar? ¿En sueños? ¿Se me ofreció y me dijo algo? ¿Cómo hablan? Por la palabra. Yo cuando leo la Biblia, cuando leo la palabra del Señor, cuando leo el Antiguo Testamento, ¿me están hablando? Me están hablando, hermanos. Ellos nos alientan en la competencia de la fe. Sus vidas nos alientan. Debemos mirar a estos testigos que nos ven, ya que son inspiración para nuestras vidas. Cuando leemos estas historias del Antiguo Testamento, los chicos que ahora están leyendo arriba, nuestros pequeñitos, no es simplemente para aprender historias. No es simplemente eso. Sino porque son inspiraciones de que podemos terminar esta carrera. Porque ellos también estaban corriendo esa carrera. Solamente con una promesa. Y la corrieron. Y la terminaron. ¿Y por qué decimos que la terminaron? Porque la Biblia nos dice. Y que fue un término exitoso, ¿no? ¿Qué leímos en Hebreos 11? Que sí. Que son reconocidos por Dios. Romanos 15:4 nos dice lo siguiente, si gusta lo marca ahí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Fíjese. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para eso se escribieron esas cosas. Son testigos vivientes de que nosotros podemos seguir adelante, hermanos. ¿Llegaron a la meta a pesar de sus debilidades? ¿Porque tenían debilidades? Vaya que sí. ¿Cierto? ¿Cometieron pecado? Sí. Y muchas veces. Entonces debemos ver a estos santos, porque después de todo son vistos como santos, ya que corrieron la misma carrera. Debemos recordar sus vidas, sus ejemplos de perseverancia y cómo Dios actuó con cada uno de ellos, hermanos. Esto es clave. O sea, si queremos hacer una buena carrera, al mirar a estos testigos, inevitablemente nuestra adoración se dirigirá ¿a quién? A Dios, porque Él les dio la victoria. Entonces yo agradezco a Dios porque es tan claro con este ejemplo. Te dice, si tú vas a correr esta carrera del cristianismo, da una serie de cosas que debes hacer. Lo primero, ve esas 9 testigos. Lee la palabra del Señor.
y ve que a todos los que depositaron la confianza en el Señor nunca los abandonó. Nunca. Y eso no quiere decir que todo te va a ir bien. Ya lo hemos visto. Algunos fueron aserrados, lo veíamos en el capítulo 11. Eso no es ir bien bajo nuestro paradigma de mundo, ¿cierto? Lo que está diciendo es que tienes la victoria ahí, está la recompensa. Y es segura. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿sabe quiénes son estos testigos? ¿Ha leído de la palabra del Señor? ¿Se alimenta de esas historias que son más que historias? ¿Cómo funcionan de aliento en su vida cotidiana? Conocer la historia de José. Conocer la historia, no sé, de Noé, de Abraham, de tantos otros, ¿cierto? ¿Cómo alienta eso su vida? Es el mismo Dios. El mismo Dios que tuvo Abraham es el nuestro. Y no ha cambiado. Aún más tenemos el favor de Cristo. Eso conmueve, ¿cierto? Tener un Dios tan misericordioso con nosotros. Gracias al Señor por eso. Vamos al segundo, todo peso. Despojarse. ¿Qué será despojarse? Sacar, ¿cierto? Si yo le digo, J.C. Owen va y se puso una mochila de 20 litros de agua para ir tomando en el camino, ¿tendría sentido? No, pues cierto, sabemos que 20 litros en la espalda, incluso los que corren 30, 40 kilómetros, ¿cierto? No llevan agua, no llevan un bolso de agua. Tienen que ser súper livianos. Y este estorbo, ¿cierto? Va haciendo alusión a la vestimenta que usamos, al estado físico que también nos encontramos. ¿Cómo iría vestido usted para una carrera? Piensa. Obviamente, ropa deportiva adecuada, que nos dé el peso mínimo, que sea cómoda por lo demás, ¿cierto? Entonces, para que se nos considere como corredores, nos esforzamos por quitar incluso toda gordura adicional, ¿cierto? Porque los pesos también marcan una diferencia. Fortaleciendo nuestros músculos, seguramente. Quizá alguien practica o practicaba deporte. Bien. Ahora, ¿qué es un estorbo? ¿Es un pecado en sí? Piensen. Quizás no. Quizás no. Puede ser una prueba. Algo que nos estorba. Por ejemplo, yo voy a dar algunas cosas que son lícitas e incluso pueden ser buenas. Piensen. El trabajo. ¿Es malo? No. ¿Es lícito? Sí. Compromisos sociales. Jugar a la pelota. No sé. Compromiso económico. Internet. Internet, la tecnología es mala en sí. No. Pero ¿cómo eso se puede transformar en estorbo? Si nos absorben y nos impiden avanzar en esta carrera. ¿Y cómo lo he vivido en esta vida de cristiana y seguramente ustedes también? Que luchamos con esos estorbos en nuestra vida. Cosas que no son malas, que pueden llegar incluso a ser buenas, lícitas, pero que nos estorban en nuestro camino. Internet, ¿cómo ha estorbado nuestro camino? Yo cuando hago esta prueba con mis estudiantes, a ver, ¿cuántas horas has pasado en Internet? Que hay una parte, o sea, en Instagram hay una parte donde se puede ver cuántas horas, 20, 24, 30, 35 horas. Y quedan hasta ellos sorprendidos. ¿De verdad todo eso pasa en Instagram? Sí. ¿Cuánto pasamos nosotros, por ejemplo, en Instagram? O en otra red social, en Facebook. Y podríamos pasarla, pero ¿invertimos tiempo en el Señor en ese tiempo? ¿Estamos en el Señor avanzando en esta carrera? ¿O estamos viendo incluso cosas que nos estorban, que nos entorpecen el camino? ¿Sí? O, por ejemplo, como les decía, compromisos sociales. De repente tenemos cosas que son externas, ¿cierto?, a nuestra vida cristiana, como propiamente tal, podríamos decir, de iglesia, y por ese compromiso social quizá me está impidiendo
servir en la iglesia, avanzar en la iglesia, tomar un cargo en la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, cierto, que al tomar un cargo, no tengo tiempo? Y ese no tengo tiempo, ¿a qué se deberá? ¿Cuántos estorbos tendremos en nuestra vida? Se lo digo porque yo también me he encontrado en esa misma situación. Y voy analizando, y claro, son estorbos que hay en mi vida. Lucas 21:34, Jesús nos dijo: estad alertas, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación y embriaguez y las preocupaciones de la vida. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Hemos identificado aquellas cosas lícitas e incluso que pueden llegar a ser buenas, pero que nos estorban en nuestra carrera como cristianos? Piensa ahora, ¿qué cosa le está impidiendo avanzar en esta carrera con más diligencia, más rápido? Y quizá usted ha visto que está en los 100 metros hace rato, en la carrera de 4.000 metros. ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué hacemos con ellas si sabemos cuáles son? Porque quizás yo identifiqué hace un año que esto de acá, este estorbo, este peso, me viene impidiendo avanzar en mi camino en el Señor. ¿Pero qué estoy haciendo con eso? Porque una cosa es identificarla, pero otra cosa es hacer algo. Hay un libro que es muy famoso, Radical. Un tiempo pegó harto, todos hablan de radical. Tomar decisiones radicales, ¿cierto? Y eso es con el estorbo. Ahora, cosa diferente es el pecado. Y de hecho, nosotros sabemos bastante del pecado. Estamos asediados, como dice ahí, día tras día. ¿Qué es asediar? Molestar. Así como que todo el rato alguien que te estuviera, ¿cierto? Es como eso, es como constantemente que te están asediando. Y nos dice, nos asegura el pasaje que en esta carrera vamos a tener peso y pecado que nos asedian. El pasaje en sí nos está afirmando que vamos a tener ese peso y pecado. Ahora, sobre el pecado tenemos mucho que decir, pero, por ejemplo, podemos enfocarnos en uno: la codicia. ¿Por qué la codicia? Incluso estuvo en el Edén, cuando Eva cayó en pecado, ¿cierto? Porque desea obtener sabiduría en Génesis 3:6. Y en realidad la codicia muchas veces, obviamente, y aquí lo había notado Colosenses 3:5, Pablo le llama idolatría a los malos deseos y a la codicia. Porque ¿qué hace la codicia en nuestro corazón? Desear lo que no tenemos. Desear algo que no tenemos. ¿Que no tenemos de dónde? ¿De arriba o de acá? ¿De acá? De acá, ¿cierto? Y la codicia nos aparta de la mirada a Jesús. Porque siempre queremos más. Los profesores lo vivimos mucho, porque siempre queremos más horas. Y nos peleamos las horas. Porque las horas significan dinero. ¿Cierto? En su trabajo igual quizá. Puede pensar. O cómo se representa la codicia en su vida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y hay muchos pecados, pero tenemos que hacer a un lado los estorbos, hermanos. También tenemos que hacer a un lado el pecado. Hay que quitarlo ahora. Ahora. Siempre se me quedó en la mente una analogía, no sé en qué libro lo leí, hace mucho tiempo, yo diría más de 10 años, donde dice un autor que el pecado está en las paredes, dice, en una habitación oscura. Y uno está en el centro de la habitación con una lámpara. Si tú te paras en el centro de la habitación, nunca vas a ver bien las paredes, ¿cierto? ¿Se pueden imaginar eso? Pero si uno se va acercando a las paredes, ¿qué pasa? Ve las grietas, ve las fisuras, ve lo que hay que corregir. Y tenemos que ir con esa luz, ¿cierto?, hacia las paredes en la oscuridad de nuestra vida. No sé si me explica pero me quedó muy grabado eso. Y hay veces que nos mantenemos en el centro no queriendo alumbrar las partes más escondidas de nuestro corazón. Y nos negamos a eso.
Porque no queremos tanto este peso y el pecado, que pareciera que no queremos despojarnos de él. Pero, hermanos, hay una cosa muy peligrosa. No hay nada más peligroso, o una de las cosas más peligrosas, que ser una obediencia a medias. Porque uno cree que está obedeciendo, pero al final uno sigue siendo desobediente. Y eso me lo repito y trato de todos los días, desde que también lo escuché. Porque uno cree estar cumpliendo la voluntad de Dios, pero en realidad sigue no cumpliéndola. Porque la estoy cumpliendo a medias, y Dios no es de medias. Es blanco o negro, frío o caliente. No es tibio. Y en ese sentido, el autor de Hebreos nos anima: si quieres correr esta carrera, y si quieres terminarla, elimina ese peso y pecado. ¿Qué estamos haciendo para eso? Y la carrera, por último. Y gracias al Señor también por eso. Porque nos dice con paciencia. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? No echarnos para atrás al primer problema. Exacto. Exacto. Yo me acordaba con mi profesor de educación física, me hacía correr, el señor Hauser, todavía lo recuerdo. Me daba vueltas y vueltas, y yo, hay momentos que ya no daba más, me daba esta típica puntada acá. Listo. Caía. No podía más, ¿cierto? Y no tenía quizás paciencia, porque en vez de disminuir el paso, trataba de dar y no. ¿Sí? Entonces corría mal mi carrera. Y obviamente la paciencia no debería ser desconocido para nosotros, porque es fruto del Espíritu. La paciencia debería ser parte de nuestra carrera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la paciencia no es parte de nuestro mundo. Hoy en día todo es así. De repente, ya, yo igual soy malo para responder mensajes. Te escribí por WhatsApp y no me respondiste. Y veo WhatsApp, 5 minutos. 5 minutos. Pero todo es una vida instantánea. El pancito, ¡tum!, salió el pan. 30 segundos. Y quizás es mucho, podríamos adelantar un poco más. Toda nuestra vida funciona muy al instante. Hoy nuestros estudiantes, siempre los profesores decimos que los chicos no tienen paciencia, porque todo lo quieren inmediato. Siempre se aburren, actividades cada 5 minutos distintas, porque todo les aburre, todo es monótono. No hay paciencia. Pero para el cristiano deberíamos correr la carrera con paciencia, con perseverancia, hermanos. Y es muy importante porque Él nos anima a perseverar en el torneo, ya que Él ha corrido la misma carrera. Porque Jesús corrió la misma carrera en este mundo. Jesús es el que fortalece al corredor y le capacita para perseverar, hermanos. Ahora, esta carrera ya ha sido creada por Dios, porque es una carrera que tenemos por delante, ya fue hecha. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, hermana, corre con paciencia y determinación para que no abandones la carrera. Aunque las piernas no respondan, hablando metafóricamente. Aunque vengan dolores insufribles, no abandones la carrera. Mira a Cristo. Por muy indigno que te sientas, no desertes. Hay veces que nos sentimos miserablemente indignos de nuestro Señor. ¿Pero acaso no eso es el Evangelio? ¿Acaso no es ese el Evangelio? ¿De que somos miserables ante Dios y que lo necesitamos? No podemos correr esta carrera en nuestra fuerza. Cristo ya pagó tu pecado, y no de manera parcial e incompleta como lo hemos visto en Hebreos, sino en su totalidad y perfección. Porque si fuese por mí, mirando mi pecado diario, yo ya hace rato no hubiese terminado esta carrera. Y quizás, con lo que compartía nuestro hermano Cristian, orando por algunos hermanos, esas personas
quizás estaban corriendo la carrera en su propia fuerza. O quizás perdieron lo más esencial, porque esto es lo añadido. Ahora vamos a ver lo más esencial de esta carrera, que es tener la mirada en Cristo. Cuando tú te desvías de la mirada en Cristo, corres el riesgo de no terminar la carrera. Porque si ustedes ven acá, son cosas que desde nosotros, y hay algunas que es imposible que lo podamos hacer, si no por la ayuda de Cristo. Vamos a ir al versículo 2 y 3, hermano Timo, por favor. Y si alguien lo puede volver a leer, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Medite sobre el pasaje. Tengo una cita, me encantó esta cita, me la encontré durante la semana, del pastor Ochoa. Si piensas que el sufrimiento no puede ser la voluntad de Dios, recuerda que Jesús te salvó sometiéndose a la voluntad del Padre el día de su vida con mayor sufrimiento. Solo hay que ver a Cristo. Cuando ves a Cristo, en eso hay respuesta quizás para esos dolores insufribles, esas piernas, esos dolores en el costado que yo me acordaba cuando corría. Y corría esa carrera con perseverancia muchas veces, pero veía que me alcanzó para un 4 o un 5, y nunca ese 7 que yo quería. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y cómo debemos correr esta carrera, hermanos? Y aquí está lo esencial. No tenemos tiempo para mirar a nuestro alrededor. Debemos fijar en aquel que corrió la carrera y venció. Y cuando, piensa en esto, cuando tú fijas la mirada en algo, fijar, o sea, no apartar la mirada en la mesa, yo no puedo saber qué ocurre en la puerta, al menos que esté mirando de reojo. Pero eso es fijar la mirada. Cuando tú fijas la mirada, no fijas en otras cosas. Fijar la mirada es mantener ahí la concentración. Ese es el punto. No hay espacio para hacer esto. Los deportistas, ¿cuántas historias hemos visto de los deportistas que están a punto de llegar a la meta? Se confiaron, miraron para el lado y pasó por uno para el lado y ganó el primer lugar. Excepto Usain Bolt, que se daba el lujo de mirar incluso ese atrás. Pero ¿cuántas veces hemos visto esa historia? Es lo mismo acá. No podemos darnos el lujo o la libertad de mirar hacia el lado y perder la vista de Cristo. No podemos creer que estamos andando en el Señor. Estoy súper bien. Voy a mirar un poquito para acá. Porque eso muchas veces nos trae repercusiones muy negativas. No aparta del Señor. Entonces, ¿dónde tienes la mirada? No hay cabida para otra cosa. Me encanta esto, la segunda parte, porque es el autor y consumador de la fe, como mencionaba nuestro hermano Cristian en su oración. El gozo puesto delante de él también, dice. Es decir, a causa del gozo que esperaba Jesús después de su muerte, Cristo estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Y es lo mismo para nosotros, es un gran modelo. Estamos en esta carrera con el gozo puesto delante. Estoy sufriendo en esta vida, pero sé que me espera algo mucho más hermoso, sublime, eterno. Estar una vida con nuestro Señor. Esta vida es así, hermanos, y eso sí que lo puedo graficar, verso la eternidad que vamos a tener con Dios. Y Cristo nos da el ejemplo, Él iba con el gozo delante, y por eso sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, mismo trono que estaremos presentes cantando Santo, Santo, Santo.
Ese debe ser nuestra principal motivación al correr esta carrera, hermanos. Cristo. Y la recompensa segura que tenemos para aquellos que perseveran en esta carrera. Cristo está obrando por medio de las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Nuestro gran problema es la incredulidad. Incredulidad también que fue tocada por Hebreos, si se acuerdan, en el capítulo 6, 5. Nuestro gran problema es aquello. Esta carrera requiere tiempo, esfuerzo, tal como hemos dicho. Y el versículo 3 agrega esta idea, por eso les dije que está junto. Considerad aquel. Nosotros cantamos una canción. Considera aquel. ¿Qué más sigue? Sí, es Hebreos 12, 1, 3. Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que para que vuestro ánimo sea el de nosotros, que estamos corriendo esta carrera, no se cansa hasta desmayar. Y aquí está la respuesta. Entonces, ¿por qué algunos no terminan la carrera? ¿Por qué algunos desmayan en esta carrera? Es como si fuesen con una toga. ¿Se imagina con una toga de estos, los que usaban los antiguos, larga, blanca? ¿Se imagina corriendo una carrera así? Imposible. ¿Cierto? No se despojaron del peso del pecado. Pero aparte, es porque no consideraron aquel. Fíjense, ahí está muy claro. Considerad aquel, ¿para qué? De nuevo, una consecuencia. Hay un efecto. Considera aquel que sufrió acá en la tierra. A los suyos vino, pero no fue recibido. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, hermanos, ¿cuál debería ser nuestro principal aliento en nuestra carrera? Cristo. Su vida. La persona de Cristo. Que Él resucitó y que hoy está en el trono, a la derecha de Dios Padre. Gobernando, sosteniendo el mundo. Cristo no está desocupado. Entonces, estos pasajes, por eso les decía, una analogía es tan rica, porque nos permite hablar mucho en tan pocas palabras. Dios le ha puesto una carrera y está trazada. ¿Cómo la va a correr? No necesita inventar nada. No necesita buscar más. El Señor es tan compasivo que así le dice. Vamos a lo último, por favor, hermano Tino. Oye, adelante más. Si ya se me fue la atrás, entonces da lo mismo. ¿Cuáles, para terminar, hermanos, cuáles son los pesos y pecados que en su vida lo están asediando? ¿Cuáles son? Identifíquelos. ¿Los ha identificado? ¿Qué hace con ellos? Mirar y conocer a Cristo cada día le hará abandonar o redirigir estos pesos y le dará convicción de pecado, alejándose de aquello que se interpone en su relación con Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? Aquí hay una práctica que nos cuesta mucho. Pregúntale a un hermano o una hermana que usted tenga acá en la iglesia local, ¿cierto? Y que le diga cuáles son esos pesos y pecados que ve en usted, si usted no los puede identificar. Qué difícil. Los que estamos casados, a su esposo o a su esposa. ¿Sí? Ayer me costó de decir la pregunta a la Dani, pero ¿qué debería cambiar? Como que cuesta mucho, de verdad. Sí. Pero sí, ayer estuve en la semana dándole vuelta a la pregunta y ayer salió la pregunta. Sé bondadosa. Sí, sé bondadosa. Cuesta mucho. Pero quizás es una práctica que podríamos tomar. Porque si nos cuesta reconocer esos pesos y pecados que nos están asediando, ¿quién mejor que los que sirven con nosotros todos los días, ¿cierto? En esta iglesia local o los que tienen esposa o esposo? ¿Sí? Bien. 2. Si quiere terminar su carrera, las indicaciones están claras. Despójese, corra con paciencia y mire a Jesús. Ahí está
la clave. Reflexiones sobre su día o semana. ¿Cómo vive en torno a estos consejos de despojarse, de correr con paciencia y mirar a Jesús? ¿Cómo lo vive? ¿Son parte determinante al tomar sus decisiones? Por ejemplo, mis decisiones las tomo en torno a esto, a el peso que eso significaría quizás en la iglesia. Katy la otra vez, por ejemplo, decía, habló con su jefa para que no le diera turno. Eso era un peso y realmente podía, obviamente, entorpecer totalmente su relación con Dios. ¿Sí? Y era trabajo. Y uno puede decir, claro, trabajo es bueno. Pero si eso me está absorbiendo y me está llevando a alejarme de Dios, es un estorbo y es un peso. ¿Has visto a un hermano o hermana que tiene riesgo de no terminar su carrera? No en el sentido de juzgar, sino que me acuerdo de Hebreos 4, temamos pues, esa palabra, temamos pues, tememos nosotros, amamos tanto a un hermano o hermana que estamos temerosos de que quizás no termine su carrera. ¿Qué le evoca esto a usted cuando piensa en eso? ¿Qué le evoca que quizás podrían haber otras personas, aparte de las personas que ya no están con nosotros porque han desertado? ¿Qué evoca eso en usted? ¿O le es indiferente? Nos debería doler. Nos debería llevar quizás a ayudar a aquellas personas que están quizás con mucho peso o pecado que lo están haciendo. ¿Cómo podemos ayudarles, por ejemplo? Y es tarea de todos. Es tarea de todos. Es cierto, hay responsabilidades, hay cargos, pero todos somos parte de un cuerpo. Asegurémonos que todos lleguemos a la meta. Hermanos, doy gracias al Señor porque realmente un pasaje la Dani se acordaba. Yo tenía un poco difuso. Este fue uno de los primeros pasajes que di como cristiano. Me acuerdo que fue hace como en jóvenes, ¿no? Creo que son fácil, sí, 2000, harto. ¿Ya? Y reencontrarme con este pasaje más profundamente para mi vida son varios desafíos. Y quizá uno entra en esta mecánica muchas veces de tener esta vida de congregarse, pero perder lo más esencial, Cristo. Como nosotros lo llamamos, una vida de activismo. Podemos tener muchas cosas, podemos estar sirviendo mucho en esta iglesia, pero si perdemos lo esencial que es Cristo, esas actividades no van a impedir que yo me salga de la carrera. ¿Sí? Volvamos a Cristo. Si no conoces a Cristo, no es tarde. Empieza esta carrera. Como te digo, no es que si tú empezaste tarde te vas a quedar sin premio. Es tan misericordioso el Señor que no quiere que nadie se pierda. Y está esperando con paciencia para que tú hagas una decisión por él. Gracias al Señor por este pasaje y que el Señor nos ayude con estos 2 capítulos que nos quedan a sacarle el mayor provecho, ¿cierto? Y podamos seguir creciendo como iglesia. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, te agradecemos por tu dirección. Gracias, Señor, por este tiempo de meditar en tu palabra. Anímanos, Señor, a despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. A mirar esa nube de testigos y ver que tú has sido fiel en todo tiempo. A correr esta carrera con paciencia, Señor, teniendo la mirada puesta en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que menospreció lo propio por el gozo que tenía delante. Gracias, Señor, porque ahora podemos ver que has triunfado y ese mismo triunfo es el que nos prometes a nosotros. Permítenos ser fieles en esta carrera, Señor, que podamos ser íntegros, podamos tomar decisiones en nuestra vida principalmente para correr esta carrera como tú quieres, Señor, diligentemente. Gracias, Señor, por toda tu sabiduría impartida de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por lo que nos da día tras día. Señor, estamos muy agradecidos, Señor.
Sigue guiando este culto, Padre, que es para ti, para tu honra y alabanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.